Bien, vamos a resolver esta secuencia de diagnóstico. Lo primero que tienen que hacer es comprender al 100% qué es lo que se les está pidiendo. Esta secuencia de diagnóstico es una secuencia básica con la que podemos arrancar de conocimientos que ya deben de traer de alguna de sus asignaturas de PLC, sin importar el modelo que hayan trabajado, sea Ale Bradley, Siemens, Festo, de Horner, Mitsubishi, etc. La lógica escalera pues tenderá a ser el 90% igual. La diferencia pues radicará en las herramientas que proporciona cada fabricante. Primeramente que nada, aquí en la secuencia lo que se les hace mención es que yo tengo dos cargas físicas denominadas A y B. Esas cargas denominadas A y B estamos planeando de manera gráfica sencilla, nada más que son dos cilindros de simple efecto, sin dibujarlos tan a detalle, donde uno es A y otro es B. Sin embargo, aunque son dos cargas físicas de trabajo, para su accionamiento me dicen que la primera va a ser controlada por una electroválvula monoestable y la segunda por una biestable, ¿no? Entonces, esta, sin entrar en detalles de simbología para ahorrar un poquito de tiempo, sería una 5.2 de retorno por resorte y accionamiento por una electroválvula, ¿no? Y obviamente con sus correspondientes conexiones, tomas de presión, escapes, etc. Pues como ahorita la clase no versa sobre neumáticas, no lo voy a detallar con cuáles son las líneas que suben, cuáles son las que bajan, y la parte que tiene que ver con escapes y activaciones a cámaras de alimentación. Aquí lo primero que tienen que entender es que esta, al ser biestable, tiene dos bobinas. Entonces, de entrada, lo primero que yo debo identificar, si es que tienen este tipo de práctica, es identificar cuántas salidas requiero activar en mi programa. En este caso, vamos a llamarla X, Y y Z. Tengo tres salidas, tres cargas. Posiblemente sobre el análisis salgan más, pero a primera vista tengo tres salidas a activar. Otra de las cosas que tengo que ver antes de comenzar a hacer mi diagrama de escalera es entender qué estoy haciendo. Tengo que entender cuántas señales de entrada física voy a requerir. Para esta secuencia, de acuerdo a lo que me están indicando, todo va a partir de presionarse un botón de arranque. Al ser un botón de arranque, pues es una señal externa. Entonces, por ende, yo asumo que dentro de mis entradas necesito tener un botón de arranque, que sería mi primera entrada. La segunda entrada, generalmente, aunque no se ponga, se debe de obviar que es el botón de paro. Todo sistema siempre debe tener un sistema de paro de seguridad, y aunque en ninguna parte de la secuencia aparece, pues siempre es algo que debe de ser considerado. Y pues tendríamos que ver si hay más cargas. Me dice que al pulsar el botón de arranque va a salir este elemento, el otro no se mueve, entonces el que presenta cambio es el primer elemento, y me dice que ese paso va a ser detectado a través de un sensor llamado sensor de posición A1, para indicarme que es la salida del cilindro, y que físicamente será un sensor de proximidad o mecánico que tenga que ver con el primer elemento. Si es necesario, pues háganlo zoom para clarificar en la pantalla los objetos a los que me refiero. Lo más importante es el diagrama, no tanto es el video hacia mi persona, para que quede claro cuando lo observen. Entonces, ese es un sensor, y un sensor pues es una señal de entrada hacia el PLC. Entonces yo acabo de identificar que tengo un tercer elemento de entrada, que sería mi sensor A1. De acuerdo a lo que se disponga del almacén de trabajo o las condiciones descritas, puede ser que cada cilindro tenga un sensor de posición a la salida y a la entrada. Posiblemente este también podría tener un sensor de posición al retorno y a la salida.
Sin embargo, para este ejercicio en particular que les pedí, les indiqué que como restricción planearan que únicamente tenían un sensor y los demás movimientos iban a ser dictados por una condición de cambio, ya sea de tiempo o de pulsos de un contador. Entonces doy un botón de arranque, provoca esa salida, el cilindro va saliendo a la velocidad que le permita el flujo del aire, toca el sensor SA1 y este sensor lo que va a hacer es disparar el siguiente paso. El siguiente paso lo que hace es provocar el movimiento del siguiente cilindro, activando la carga de la bobina que según corresponda, que seguramente va a ser la Y, para que salga el segundo cilindro. Entonces este va a hacer de alguna manera que salga el cilindro B, el sensor A. Al mismo tiempo que manda a salir este, va a arrancarse un temporizador, se ve aquí por la condición de tiempo, que va a demorar 5 segundos. Seguramente va a ser 5 segundos para permitirle al cilindro que termine de salir. Posiblemente el cilindro tarde en salir 3 segundos y pasen 2 segundos más para hacer el siguiente paso. Este tiempo, pues obviamente de acuerdo al proceso, se calibraría el tiempo suficiente para que alcance a salir esa etapa del proceso. Después de 5 segundos, que obviamente aquí lo que yo estoy identificando es que voy a ocupar un timer on delay 1, por ejemplo. Después de que se active ese timer me va a provocar la siguiente condición de cambio. Como aquí no tengo el sensor, quien me va a dictaminar la siguiente condición de cambio va a ser el timer. Entonces el timer va a provocar que ahora regrese A y va a quedar en esa posición hasta que no haya una condición de cambio. Una condición de cambio podría ser que se quede regresando hasta que toque el sensor. Como restricción yo indiqué que no quería otro sensor adicional, entonces debe haber otra condición de cambio. Entonces yo le podría dar un tiempo para que alcance a regresar y que haga el siguiente paso, o poder proponer otra condición de cambio. En este caso la que estoy proponiendo para ver los conocimientos con los que vienen, porque esta es una evaluación de diagnóstico, es que le anexe que la condición de cambio es que recibe 3 pulsos. Si estamos hablando de que recibe 3 pulsos, estamos hablando de que necesitamos un contador. Un CNT, un contador 1, que una vez que yo reciba los 3 pulsos va a proceder al siguiente estado. Si no recibe los 3 pulsos, se va a quedar aquí. Aquí no depende de un tiempo fijo, depende de la condición de cambio de los pulsos. Hasta que yo dé 3 pulsos, lo que va a ocurrir es que va a provocar un movimiento doble. Va a provocar que regrese B y que vuelva a salir A. Bueno, esa condición de cambio, lo mismo, la tengo que volver a medir o la tengo que enlazar en alguna condición, ya sea de tiempo, de pulsos o del toque de algún sensor. Si recordamos, aquí tengo un sensor, entonces puedo reutilizar ese sensor para que me vuelva a servir de condición de cambio. Entonces vuelvo a tomar la condición del sensor para que me efectúe el último paso, que es que regrese A. Obviamente lo correcto debiera de ser que yo tuviera los 2 sensores para garantizar que efectivamente los dos cumplieron su movimiento antes de obligarlos a pasar al otro estado. Vamos a considerar que posiblemente, como aparece en el dibujo, el cilindro A es más largo que el B, y una vez que llegó el B, pues de alguna manera tenemos garantizado que B ya terminó su carrera porque tiene menos longitud. Si fuera al revés, seguramente tendríamos que ponerle un tiempo para darle el suficiente tiempo de que alcanzara a regresar o a moverse el de mayor longitud. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Se comprende lo que se les pidió en el ejercicio? Eso es lo primero que tienen que interpretar. Tienen que entender qué es lo que se les está pidiendo. Y lo primero que tienen que entender es cómo se mueve la secuencia, qué cargas son las que voy a controlar, cuántas salidas necesito controlar, salidas físicas, cuántas entradas necesito, que aquí faltaría agregar una cuarta, que sería los pulsos que van a alimentar
al contador. ¿Correcto? Si no hay dudas ahí, continuamos. ¿Cómo? Sí. La condición 4, ¿cómo identifica que esa es la condición 4 y no es la condición 1? Ok, primer detalle que ya apreciaron, la condición 1 y la condición 4, si yo los viera en estricto sentido visual, es el mismo estado. Sin embargo, aquí hay una diferencia. Aquí la diferencia es que yo ya pasé por el estado 3. Aquí lo más seguro, ahora que veamos la solución, es que van a ver que necesitan relevadores de paso. Yo necesito relevadores que funcionen como memorias de estado, que se prenda un relevador que me indique que ya pasé por el estado 1, que se prenda un relevador que ya pasé por el estado 2, que se prenda un relevador que ya pasé por el estado 3 y que se prenda un relevador por el estado 4. ¿Cuál sería la diferencia entre el paso 4 y el paso 1? El paso 4, adicional a contemplar estas condiciones, está contemplando que ya se cumplió el paso 3. Entonces necesito memorias para saber que yo ya estoy en cierto punto adelante de la secuencia. Si ustedes no contemplan este relevador de paso que se acaban de dar cuenta ustedes, seguramente va a entrar en un conflicto, porque el programa, si no lo programaron bien, va a detectar que esta condición es la misma que esta, y por fin, o quieres que haga este paso o quieres que haga este paso. Va a entrar en conflicto, pero eso generalmente ocurre cuando se dice que tienen redundancia, que las condiciones son iguales. Entonces la redundancia se rompe al meter una condición adicional, y esa condición adicional es una bandera dada por un relevador auxiliar, ¿no? Que eso lo vamos a ver en la solución. Si no pusieron ese relevador auxiliar en la solución que me entregaron como de evaluación, pues seguramente van a tener este problema, que se van a estar arrancando los dos al mismo tiempo y va a empezar a hacer incoherencia en la secuencia. Continuando. Lo primero que tienen que entender es que necesitan ciertos elementos para trabajar. Necesitan de un PLC conocer cómo se dan de alta entradas, cómo se dan de alta salidas, que para resolver la secuencia necesito saber mis entradas, cómo direccionarlas, necesito saber mis salidas, necesito saber cómo dar de alta un timer, y saber cómo doy de alta un contador. Y en la secuencia no aparece, porque eso las pudimos determinar dentro de la propia secuencia al observarla, pero muy seguramente vamos a necesitar el uso de relevadores de paso, relevadores auxiliares, como los conozcan. Entonces, para cualquier PLC, porque yo les di la opción de que resolvieran esta secuencia de acuerdo al modelo de PLC que ustedes quisieran, lo que importaba era el diagrama de escalera. Sin embargo, ustedes tienen que hacer la selección de con qué lógica de programación lo van a resolver y apegarse a ella. No se vale que en un diagrama de escalera me pongan algunas entradas etiquetadas para un PLC Allen Bradley y luego me las cambien para Horner y luego me las cambien para Siemens. Entonces escogen un modelo y de ahí se siguen. Supongamos que hubiesen escogido el de Allen Bradley. En el de Allen Bradley, una entrada física se identifica con la terminal I0 diagonal 0. Supongamos que alguien dice, no, pues es que yo me acuerdo del Festo. Con el Festo, las entradas se identifican como I0.0. Si hubieran escogido, no sé, el Horner se identifica únicamente con I1, I2, I3, I4. Lo que estoy colocando aquí es a lo que se le llama direccionamiento, y cada marca de PLC en su hoja de especificaciones siempre te va a decir cómo se direcciona, es decir, cómo apuntas a esa dirección de memoria de tu PLC. Ojo, obviamente yo tengo 3 entradas. Si yo hubiera escogido el Horner, solamente tendría I1, tengo 4, I2, I3 e I4. Obviamente I1 yo le podría poner botón de arranque, I2 yo le podría poner botón de paro. Ojo, estas son etiquetas o símbolos que me sirven para que el programador entienda qué está programando, qué tengo conectado físicamente a esa entrada. Pero el PLC, si yo le pongo botón de arranque,
El PLC no lo entiende, esas son letras. Él no entiende qué es BA, me va a marcar error. No entiende qué es BP. Ustedes pueden programar un PLC y pueden poner el contacto de entrada y le pueden poner I1 si es Horner, o le pueden poner I0 diagonal 0, y aunque no le pongan etiqueta, el PLC va a funcionar y no va a marcar error, porque las etiquetas son opcionales. Sin embargo, me sirven para entender la lógica. Pero si ustedes en el diagrama de escalera ponen botón de arranque y ponen aquí la salida, no sé, Q1, esto el PLC lo marca como error, porque el PLC no sabe que es un botón de arranque, porque el botón de arranque no es una dirección, es una etiqueta. Se vale ponerla, pero estás obligado a poner la dirección. Si no la quieres poner sobre el diagrama de escalera, tendrías que ser lateral al diagrama de escalera una location list para identificar quién es cada quien. Eso es lo primero que yo vería en un diagrama de escalera. Si me empiezan a poner puras etiquetas, desde ahí yo me estoy dando cuenta que les falta sobre direccionamiento. Yo les dije que escogieran un modelo de PLC y sobre ese programaran. Entonces, en una programación siempre es obligado el direccionamiento. Las etiquetas son opcionales. Las salidas, lo mismo, dependiendo del tipo de PLC. En Allen Bradley sí son O, ¿no? Son O 0 diagonal 0. En el Festo es O 0.0. En el Horner es Q 1, Q2, Q3, Q4. Ojo, volvemos a lo mismo. Estas son direcciones. Si yo lo quiero etiquetar, a lo mejor este sería el cilindro 1, ¿no? O la electroválvula X, la electroválvula Y y la electroválvula Z. Lo que importa en una programación es que ustedes deben de saber direccionar. Si no, desde ahí tenemos problemas, porque eso es básico. Temporizadores, lo mismo, de acuerdo a la marca de PLC. Allen Bradley tiene temporizadores momentáneos, temporizadores retentivos, tiene temporizadores on delay y temporizadores off delay. No sé, ahorita no recuerdo bien, pero ya tiene rato que no agarro la Allen Bradley, pero supongamos que tengo un TON 1, que sí lo vamos a ocupar en este cuatrimestre, ¿no? Pero déjenme poner la corriente porque yo todavía programé con Allen Bradley en MS2 en algunas ocasiones. Entonces, fue con el que aprendí a programar y ya lo he dejado, ¿no? Entonces, con el temporizador 1, generalmente son toolbox, son cuadros donde yo configuro la herramienta, y en algunos PLC estos toolbox te permiten tener contactos. Son uno, que una vez que haya cubierto su tiempo, el contacto se cierra. En el caso de Allen Bradley, si mal no recuerdo, a menos que me lo hayan cambiado en las nuevas generaciones que no las he programado, pero los vamos a ver, tienen TON 1, TON 2, TON 3, TON 4, TON 5, etc. Y a lo mejor pueden llegar a tener 64 timers o 128 timers, lo que te diga el fabricante de acuerdo al modelo. En el caso de Siemens, es algo medio raro. En el caso de Siemens, están por bloques. Dice, ¿sabes qué? Del 35, por ejemplo, al 46, son de 1 milisegundo. Del 47 al 63, son de 10 milisegundos. Vienen por bloques de operación. Lo mismo, nos tendremos que ir al manual para ver la dirección a detalle. En el caso del Horner, no tienes tanto un temporizador, tú los creas. Tú das de alta tus variables como temporizadores, como si fueran lenguajes de programación, y yo puedo tener también 100, 200, 300, 500 temporizadores siempre y cuando disponga de registros para crear esa variable. Entonces, una ventaja es que ahí no está limitado. En el caso de Siemens, está limitado a ciertos bloques de memoria. Estos bloques son para esta resolución de tiempo, este bloque es para otro. Igual ocurre con los contadores, ¿no? En el caso de las otras marcas. Para terminar, porque ya para irnos a la solución, en el caso del relé también es muy diferente. En el caso de Allen Bradley, los relevadores auxiliares los llaman de bits. De hecho, cuando yo aprendí a programar Allen Bradley, se llamaban F de flag, de banderas, en la versión de MS2, en el FLC 500, hace un buen rato. Pero actualmente, según recuerdo, se llaman B
creo que empiezan en 3, diagonal 0. En el caso del Siemens, se llaman M, M0.1 y así, ¿no? En el caso de el Horner, que es uno de los que vamos a ocupar, los relevadores auxiliares se llaman TES, T1, T2, T3, T4, que son temporales. En el Festo se llaman F todavía, de FLAC. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que entender? Bueno, primero tienen que entender el concepto de qué se les está pidiendo para programar, cuántas entradas, cuántas salidas, etcétera. Siguiente, lo que tienen que entender es que tienen que escoger un lenguaje de programación particular, sea Festo, Allen Bradley, Siemens, etcétera, y saber que ese lenguaje tiene una forma de direccionamiento, que para sus entradas tienen una forma de darse de alta y no te puedes salir de eso. Que si es cierto que hay etiquetas, esas son opcionales, pero tienes que saber las 5 cosas básicas de cualquier PLC: cómo direccionas una entrada, cómo direccionas una salida, cómo direccionas un temporizador, cómo direccionas un contador, un CNT, y cómo direccionas un relevador. Hasta ahí le vamos a dejar en esta sección del video. En la siguiente sección del video voy a hacer la solución empleando nuevamente el cañón, pero usando el software CSK, y sirve que les voy explicando cómo se direcciona cada uno de los elementos. Y hasta ahí le dejaremos un momento.